Muy buenas compañeros, me presento, soy Amy Garcés, estudiante de Psicología de la Universidad Pontificia Bolivariana. A continuación estaré presentando el último taller de bioevolución en el cual se van a estar integrando todos los temas vistos durante el semestre. Vamos a empezar con las hipótesis neuronales. Primero tenemos a la primera hipótesis neuronal y antes de empezar con esto quiero aclarar que las hipótesis neuronales hacen referencia a un conjunto de hipótesis que se dan referente a cómo surge o cómo nace el comportamiento. En la primera hipótesis nos dice que el comportamiento nace en un área en específico. La segunda hipótesis nos dice que el comportamiento nace en dos o más áreas. La tercera hipótesis nos dice que el comportamiento nace de la neurona, en especial de su carga genética. La cuarta hipótesis nos dice que el comportamiento nace de las redes y conexiones producidas por las células del sistema nervioso. La quinta hipótesis nos dice que el comportamiento tiene origen en un factor ambiental, es decir, en la parte de la neuromaduración. Y ya la sexta hipótesis nos dice que el comportamiento nace de la herencia genética. Es decir, en esta sexta hipótesis lo que nos dice es que sí, los padres, tanto el padre como la madre son inteligentes, se tiene la idea o se supondría que el niño también va a contar con estas mismas características. Continuando con esto, llegamos a el neurodesarrollo. El neurodesarrollo es como las primeras etapas que se dan para la formación del sujeto. El neurodesarrollo lo vamos a dividir por etapas. La primera etapa que encontramos es la etapa de fecundación. En esta etapa de fecundación se da la integración del óvulo y el esperma, y de esta integración se va a dar la formación de una aleación cromosomática. De estas aleaciones se van a surgir 23 pares de cromosomas. De la parte femenina tenemos dos cromosomas X y de la parte masculina tenemos un cromosoma X y un cromosoma Y. De estas aleaciones también va a surgir la aleación genética. Y posteriormente a toda esta integración se va a dar la formación del cigoto. Posteriormente llegamos a la siguiente etapa que es la gastrulación. En la etapa de gastrulación el cigoto va a empezar a dividirse y en su parte más interna de esa división se va a formar una hendidura. Y toda esta formación y estas divisiones las vamos a conocer como morula. Se conoce como morula porque el cigoto empieza a tomar como la forma de una morita. Posterior a esto, de esta división se va a crear una placa y esta placa se va a dividir en varias capas. La primera capa que tenemos es la capa ectoderma. En la capa ectoderma vamos a encontrarnos con las glándulas endocrinas. Posteriormente nos vamos a encontrar con la mesoderma, que es la capa intermedia. En esta capa nos encontramos los músculos y los esqueletos. En la última capa, que es la capa endoderma, que es la capa más interna, nos vamos a encontrar con lo que sería el sistema nervioso central. Entonces, posterior a esto, vamos a seguir con las siguientes etapas, que es la etapa de vesicularización y formación del sistema nervioso. Bueno, de esa formación, de la antigua etapa, de esa formación y de esta capita, la placa, desde su parte más intermedia, va a empezar a unirse. Y de esa unión va a quedar como un tubito. Ese tubito lo vamos a conocer nosotros como tubo neural o tubo neuronal. Pues, lo podemos llamar de esas dos formas. Entonces, ese tubo neuronal va a empezar a realizar unas dilataciones y unas contracciones. De esas dilataciones van a surgir las vesículas primarias, las cuales son, la primera que nos encontramos son el prosencéfalo, nos encontramos el mesencéfalo y el romboencéfalo. Esas van a ser las vesículas primarias.
Posterior a la formación de estas tres vesículas primarias, ese tubito va a seguir haciendo contracciones y dilataciones. Y de estas contracciones y dilataciones van a surgir otras vesículas, que las vamos a llamar como vesículas secundarias, de las cuales van a surgir como una parte de las vesículas primarias. Por ejemplo, del prosencéfalo nos vamos a encontrar con el telencéfalo y el diencéfalo. El mesencéfalo va a quedar completamente igual debido a que el mesencéfalo tiene un proceso más complejo, entonces se va a devorar un poquito más. De rofoencéfalo tenemos al metencéfalo y al mielencéfalo. Posterior a esto llegamos a lo que sería la etapa de la formación del sistema nervioso, y en las cuales van a surgir de estas vesículas, que serían las vesículas secundarias. Por ejemplo, del telencéfalo tenemos va a surgir los hemisferios cerebrales. Del diencéfalo va a surgir todos los organismos hipotalámicos, todo lo que sería el tálamo, hipotálamo, hipófisis. El mesencéfalo, como habíamos mencionado anteriormente, va a quedar igual porque tiene un proceso un poquito más tardío. Sin embargo, del mesencéfalo van a surgir los pares craneales, que los vamos a estar mencionando después. Del metencéfalo del metencéfalo va a surgir el puente y el cerebelo. Y del mielencéfalo va a surgir el bulbo raquídeo. Continuando con esto, y después de esta formación, vamos a llegar con lo que sería la neuromaduración. Entonces, de la neuromaduración, lo que se va a dar es el surgimiento de la neurona. De la etapa anterior, habíamos mencionado la formación de un tubo. Entonces, de las paredes de este tubo neuronal van a surgir unas pequeñas neuronitas. Sin embargo, aún no las podemos llamar como neuronas debido a que estas tienen que diferenciarse. Entonces, la primera etapa que tenemos de la neuromaduración es la neurogénesis. Y de esta etapa de neurogénesis lo que va a surgir es una preneurona. Como habíamos mencionado, esta preneurona va a surgir es del tubo neuronal. Continuamos y llegamos con la etapa de diferenciación neuronal. En esta etapa sí se va a diferenciar lo que es la neurona y la célula glía. Recordando que la célula glía es la encargada de darle alimentación y antibióticos a la neurona. Antes de esto, pues se me olvidó una pequeña etapa que es la etapa de proliferación. En esta etapa de proliferación, lo que sucede es que estas neuronas van a empezar a multiplicarse. Ellas se multiplican en millones y millones de neuronitas. Y posteriormente a esa multiplicación, ellas van a empezar a migrar. ¿Qué es lo que en esta parte de migración también se va a dar? La diferenciación. Bueno, al momento de que ellas migran, ellas también se diferencian. Es decir, las neuronas que son especializadas en áreas talámicas van a viajar hacia áreas talámicas. Las neuronas que están especializadas en el áreas diencefálicas van a viajar en áreas diencefálicas. Todas estas neuronas van a viajar a unas áreas específicas para las cuales estas nacieron. Por ejemplo, si una neurona del tálamo viaja hacia el diencéfalo, esto nos podría causar múltiples patologías. Posterior a esto nos vamos a encontrar con el crecimiento, que es el crecimiento de la neurona. Nos vamos a encontrar con la mielinización, la poda neuronal y la muerte neuronal. Bueno, en la etapa de mielinización, la partecita que cubre a la neurona va a empezar a mielinizarse, es decir, que la red de la neurona se mieliniza y esta mielinización lo que causa es que esta capita que protege y envuelve a la neurona va a ayudar a que los potenciales de acción sean más rápidos. Posteriormente, cuando ya hay un transbordo más o un tiempo más prolongado, nos vamos a encontrar con lo que sería la poda neuronal y la muerte neuronal. Por ejemplo, en la poda neuronal lo que sucede es que la red se deja de utilizar, es decir, la red se queda completamente imposibilitada para un próximo uso. Es decir, que la red muere.
En la muerte neuronal, algo que quiero establecer es la diferencia entre poda y muerte. En la poda neuronal la red muere, sin embargo la neurona no. En la muerte neuronal muere tanto la neurona como la red. Ya posterior con estas aclaraciones podemos seguir con lo que sería la neurona. La neurona cuenta con dos procesos, un proceso sináptico y un proceso axonal. En la sinapsis nos vamos a encontrar dos modelos, un modelo químico y un modelo eléctrico. En el modelo químico es unidireccional, es decir, que los potenciales de acción van en una sola dirección. Además de que en el modelo químico nos encontramos con el espacio sináptico. Sin embargo, en el modelo eléctrico es bidireccional, es decir, que los potenciales de acción viajan en ambas direcciones. Y en el modelo eléctrico no encontramos este espacio sináptico. En el modelo químico nos vamos a encontrar con una neurona presináptica y una neurona postsináptica. La neurona presináptica cuenta con unas vacuolas las cuales dispersan lo que serían los neurotransmisores. Y esos neurotransmisores van a ser recibidos por unos receptores que tiene la neurona postsináptica. Los neurotransmisores que podemos encontrar pueden tener dos funciones. Pueden ser tanto inhibidores como excitadores. Por ejemplo, tenemos lo que sería la acetilcolina, que es un excitador. Tenemos al GABA, que es un inhibidor. La glicina, que es un inhibidor también. El glutamato es un excitador. La dopamina también es un excitador. Tenemos la histamina, la noradrenalina y las taquicinas, entre otros y muchísimos más neurotransmisores. Sin embargo, estos son los que más encontramos en nuestro cuerpo. Posteriormente nos vamos a encontrar con el modelo axonal. En el modelo axonal nos vamos a encontrar con lo que sería la bomba sodio-potasio. En la bomba sodio-potasio encontramos que la neurona en un estado neutral, esta se encuentra despolarizada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Para que se dé el envío de los potenciales de acción, el sodio ingresa a la neurona y lo que hace es que la despolariza. Posteriormente a que despolariza la neurona, el potencial de acción pues se envía hacia otra neurona. ¿Y qué es lo que sucede? Aquí en el potencial de acción, lo que va a pasar es que va a golpear las vesículas que tiene la neurona y va a segregar los neurotransmisores, los cuales son los que habíamos mencionado anteriormente. Posteriormente va a ingresar el potasio y va a repolarizar a la neurona. ¿Qué es lo que sucede? En la parte de polarización y despolarización, cuando la neurona se despolariza, lo que sucede es que esta cierra los conductos para que el potencial de acción no se devuelva. ¿Qué es lo que sucede cuando no se cierran estos conductos y hace que el potencial de acción se devuelve? Lo que puede pasar es que muchas veces nos dé convulsiones, porque no se supone que ese potencial de acción no debería regresarse. Posterior a esto, seguimos con la siguiente etapa. Continuando y nos vamos a encontrar con el tronco encéfalo. Y la parte del tronco encéfalo se va a dividir en el puente de protuberancia y bulbo raquídeo. Además de que nos vamos a encontrar con el mesencéfalo. Anteriormente, en la etapa de neurodesarrollo, habíamos hablado que la vesícula del mesencéfalo se demora un poquito más en desarrollarse debido a que este va a crear estructuras complejas. Estas estructuras complejas son los pares craneales, son en total 12 pares craneales, de los cuales tenemos 5 sensoriales, 6 motores y 1 mixto. Entonces, de los sensoriales, el primero que nos vamos a encontrar va a ser el olfativo. El nervio olfativo lo que hace es que recoge todas esas sensaciones y esos olores y la envía hacia el cerebro. Toda esta información va de subida, es decir, que va de vía aferente. El siguiente nervio que nos vamos a encontrar es el nervio óptico. Este es
hace referencia hacia la vista. El nervio óptico lo que hace es que recoge los fotones que se encuentran en el ambiente y los envía hacia el lóbulo occipital para que estos sean procesados. Posteriormente nos vamos a encontrar con el tercero, cuarto y sexto par craneal, los cuales son de carácter motor. El tercer par craneal que nos encontramos es el nervio oculomotor, el cual tiene un movimiento inferior hacia la izquierda y hacia la parte interior. El cuarto par craneal que nos encontramos es el nervio patético. El nervio patético o el troclear, también podemos llamarlo de esa forma, tiene un movimiento hacia la derecha y hacia la anterior. El sexto par craneal que nos encontramos es el abducen, o aquí lo podemos llamar como nervio motor ocular externo. Sin embargo, también lo podemos llamar abducen, el cual se encarga del movimiento de la retina. El siguiente par craneal que nos encontramos es el par craneal número 5, el cual es el trigémino. Este par craneal número 5 es de carácter sensorial. Sin embargo, en algunas teorías se explica que el haz inferior es motor. ¿Cómo así que el haz inferior? Pues el trigémino se divide en tres partes. En todo esto que es la frente, los pómulos y la mandíbula. Y se tiene que entendido que el haz inferior, que sería la parte de la mandíbula, es motor. Sin embargo, se integra en el trigémino al ser con carácter más sensorial. Entonces, la función del par craneal trigémino se encarga de llevar toda esa información de la estructura orofacial, la información sensitiva. El siguiente par craneal que nos vamos a encontrar es el número 8, aquí lo tenemos como nervio acústico o también lo podemos llamar como vestíbulo coclear, en la cual tiene dos funciones. La parte coclear es para la audición y la parte vestibular es para el equilibrio. Muchas veces cuando utilizamos audífonos no solo dañamos nuestra parte auditiva, sino que tendemos a sentirnos mareados después de utilizarlos. Esto debido a que en este par craneal se encuentran ambas funciones, tanto la función como el equilibrio, tanto como la función auditiva. El siguiente par craneal que nos vamos a encontrar es el hipogloso, que es de carácter sensorial. El hipogloso lo que sucede es que se va a encargar de enviar toda esa información de la lengua y es de vía aferente. El siguiente par craneal, que es el par craneal número 10 que nos vamos a encontrar, es de carácter mixto, es decir, que va tanto de vía aferente como de vía eferente. El par craneal, y pues este par craneal mixto, número 10, lo podemos conocer como el nervio vago. El nervio vago lo que integra serían las estructuras tales como el corazón, los pulmones, el tacto gastrointestinal, las sensaciones como el corazón, el tacto gastrointestinal, los oídos externos, pues entre otros. Principalmente todo lo que sería el sistema digestivo. Posteriormente seguimos con el par craneal número 11, que es el par craneal accesorio. Este par craneal accesorio inerva los músculos del cuello. Es decir, el par craneal accesorio también lo podemos conocer como que se encarga de la estructura del esternocleidomastoideo, es decir, se encarga del movimiento, de todo este movimiento, tanto del cuello como de la cara. El siguiente par craneal y último que nos encontramos, que es el número 12, es el hipogloso. Este par craneal hipogloso es de carácter motor y se encarga de toda esa estructura del movimiento de la lengua.
Ya con esto terminamos lo que serían los pares craneales. Continuamos y llegamos a... Continuando nos vamos encontrando con estructuras diencefálicas. Nos vamos a encontrar con el fornix. El fornix es sustancia blanca sedimentada, el cual se encarga de sostener todas estas estructuras diencefálicas, tales como sería el tálamo, el hipotálamo y la hipófisis. Entonces, ¿cómo se da el proceso para que la información llegue a nosotros? Bueno, en primera instancia la información tiene que llegar y pasar por el tronco encéfalo. Posteriormente a que esta estructura pasa por el tronco encéfalo, llegaría a la primera estructura del diencéfalo, es decir, al tálamo. En, en el tálamo lo que sucede es que para que esta información se dé, tiene que funcionar como un agente transitorio, es decir, el tálamo funciona como un agente transitorio. Esto debido a que el tálamo tiene esta función importante de enviar la información hacia las áreas especializadas. Para que esta información o para que esta transferencia o este tránsito de información se dé, el tálamo cuenta con núcleos tanto internos como externos. En los núcleos internos nos vamos a encontrar con el núcleo lateral, el núcleo lateral, el núcleo intralaminar y el núcleo anterior. Bueno, el núcleo anterior lo vamos a tener en esta parte frontal de nuestra cabeza. Y el núcleo anterior lo que se encarga es que tiene la funcionalidad de enviar información hacia áreas emocionales, además de que intensifica esas emociones. Posteriormente nos vamos a encontrar con el núcleo lateral, que es este que se encuentra aquí de rojito. Y el núcleo lateral envía información hacia áreas sensoriales. Esta información llegaría a lo que serían los lóbulos, lo que sería el lóbulo occipital y temporal principalmente. Ya posteriormente el lóbulo medial envía información hacia el lóbulo frontal. Mientras tanto que el lóbulo intralaminar, que es este que se encuentra aquí, es el encargado de de integrar toda esa información que se da en estos 4 núcleos. Posteriormente nos vamos a encontrar con los núcleos externos. El núcleo aquí podemos dividirnos en dos, en el epitálamo y exotálamo. La información del exotálamo la vamos a decir en una próxima diapositiva para no sobrecargar la información o que se tienda a confundir. Mientras tanto que lo que podemos decir del subtálamo es que tiene una función de vías eferentes. Mientras tanto que la función del epitálamo es que se encarga de subir información táctil, tales como sería la presión, además de que cuenta con 2 vías, una vía para la sensación del dolor y el núcleo lateral, el cual llega al lóbulo parietal. Además de que el epitálamo es de vías aferentes, diferente al subtálamo, que el subtálamo es de vía eferente. Además, en el epitálamo también nos vamos a encontrar con la amígdala. La amígdala es encargada de las sensaciones desagradables. ¿Qué es lo que sucede? La amígdala se encuentra al ladito del hipocampo. El hipocampo es nuestro centro o es nuestra forma de guardar, es nuestro centro de memorias. El hipocampo es nuestro centro de memorias. Aquí vamos a guardar todo tipo de memorias, ya sea memoria semántica, procedimental o episódicas. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la relación que tenemos entre la amígdala y el hipocampo? Bueno, el hipocampo, como guarda esas sensaciones desagradables, lo que sucede es que va a recordar, el hipocampo se va a encargar de recordar esas sensaciones desagradables para que nosotros los evitemos. Entonces, básicamente, se encarga de que evitemos aquellas sensaciones que nos disgustan.
El hipocampo cuenta con 4 núcleos neuronales para que se den este resguardo de información. Este resguardo de información donde anteriormente, como había mencionado, tenemos los diferentes tipos de memoria que son episódica, semántica, procedimental, entre otras cosas. Además del diencéfalo, podemos entender que también encontramos lo que sería el sistema límbico. Además de que en esta parte nos vamos a encontrar con los diferentes tipos de conductas. Las emociones primarias son de carácter biológico, es decir, que nosotros ya venimos predispuestos con estas emociones desde muy pequeños. Mientras tanto que las emociones secundarias nosotros los vamos desarrollando mediante vamos creciendo. Es decir, que estas emociones las aprendemos. Y posteriormente nos vamos a encontrar con las emociones morales. Las emociones morales nosotros los vamos a utilizar, o pues las emociones morales hacen referencia al uso que nosotros le damos a nuestras emociones para controlar a los demás. Algo que recalco de las emociones secundarias es que, como había mencionado, estas se aprenden, es decir, que se guardan en el hipocampo. Posteriormente ya vamos a llegar con el hipotálamo. El hipotálamo lo que hace es que envía los potenciales de acción hacia la hipófisis. La hipófisis es un centro que segrega hormonas. La hipófisis se encarga de producir hormonas. Entonces, podemos diferenciar la hormona glandular anterior. Las hormonas que aquí se segregan son la prolactina, la cual es importante para la producción de leche materna, la gonadotropina, la cual es importante para el funcionamiento de la digestión, la adrenal, que es para la gastrulación del cortisol. Posteriormente nos vamos a encontrar con una hormona glandular posterior. En esta encontramos con la oxitocina, el cual es importante en el amamantamiento, es decir, que es importante para la relación madre-hija madre e hijo que se da durante el amamantamiento. La vasopiexina, la cual es importante para la excreción de los riñones. La oxitocina cumple un papel fundamental en el crecimiento y la maduración del sistema reproductor, es decir, que prepara al sujeto para actividades reproductivas. Ya con esto llegaríamos a la siguiente estructura, la cual es el núcleo accumbens. Del núcleo accumbens nos vamos a encontrar con el área tegmental ventral. De esta área tegmental ventral van a nacer 3 vías, la cual es la vía nigroestriado, la mesolímbica y la mesocortical. Estas 3 vías son de carácter aferente, es decir, que la información va de afuera hacia adentro. La primera vía que nos encontramos es la nigroestriado. La vía nigroestriado es rica en núcleos neuronales, además de que en esta vía nacen los circuitos encargados de dispersar dopamina. Ahí en esta también se encarga de dispersar dopamina a lo que sería el troncoencéfalo, el diencéfalo, la área prefrontal, además de que esta vía nigroestriado se encarga de activar el comportamiento reflejo. La vía mesolímbica es la encargada de pasar la dopamina al sistema límbico, además de que en esta vía se produce lo que sería el marcador somático. Posteriormente nos vamos a encontrar con la vía mesocortical. Esta vía manda la dopamina hacia la corteza prefrontal. Continuando con esto nos encontraríamos con las estructuras que son de carácter de vía eferente, es decir, que va de bajado. Nos encontramos con el subtálamo y los ganglios basales. Bueno, el subtálamo, lo que sucede con el subtálamo es que la función del subtálamo es regular el control motor y el movimiento voluntario. Mientras tanto que los ganglios basales los podemos dividir en núcleos. Por ejemplo, tenemos el núcleo interno, los cuales se encuentran compuestos tanto por GABA, el núcleo interno como externo se encuentran compuestos por GABA y por dopamina. El núcleo caudado y el globo pálido son GABA, sin embargo el putamen es dopamina.
En los núcleos externos nos encontramos con el núcleo subtalámico, el cual es GABA, y la sustancia negra es dopamina. De los ganglios basales vamos a identificar tres vías, la cual es la vía directa, la vía indirecta y la vía hiperdirecta. La vía directa es sustancia negra, es decir, que es dopamina. Esta vía directa sucede cuando no tenemos un control de movimientos, es decir, se da en aquellas personas que tienen Parkinson. Esto sucede con un exceso de dopamina, es decir, que no pueden controlar el movimiento. También sucede cuando tenemos muchísima hambre, pues nuestros movimientos tienden a ser algo abruptos y desordenados y descoordinados. Ya para esto nos encontraríamos con una vía indirecta. La vía indirecta se encuentra compuesta por globo pálido externo, tálamo y prefrontal. La vía indirecta es unos movimientos un poquito más controlados, más automáticos, pero no son de forma precisa y concisa. En la vía hiperdirecta ya se nos encontraríamos con lo que sería el globo pálido externo e interno, el núcleo subtalámico, el tálamo y el área prefrontal. Esto es GABA. Esto hace referencia a aquellos movimientos precisos y exactos. Estos movimientos precisos y exactos, un ejemplo de esto es cuando se va a realizar una cirugía. Al momento de realizar una cirugía, los movimientos que hace el cirujano tienen que ser lo más precisos y exactos posibles para no cometer ningún error. Ya para culminar, nos vamos a encontrar con las últimas estructuras dadas durante el semestre. Nos vamos a encontrar con el cuerpo calloso. El cuerpo calloso tiene el límite entre el encéfalo y el diencéfalo. El cuerpo calloso se encuentra intermedio entre el hemisferio derecho y el hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo se desarrolla primero que el hemisferio derecho. Esto debido a que el hemisferio izquierdo tiene el papel EOS, se encuentra encargado de toda esta área del movimiento de la parte derecha de nuestro cuerpo. Mientras tanto que el hemisferio derecho se encarga de la movilización de la parte izquierda de nuestro cuerpo. Posterior a esto nos vamos a encontrar con las áreas del encéfalo. Antes de hablar de las áreas del telencéfalo, vamos a mencionar lo que sería la teoría evolutiva. La teoría evolutiva lo que nos dice es que la formación del cerebro se dio por capas y el cerebro crece en la corteza cerebral y culmina en la prefrontal. Además de que esta formación se da desde una cara posterior hacia una cara anterior. Sin embargo, estas formaciones van a variar respecto a los lóbulos. Nos vamos a encontrar en el telencéfalo diferentes lóbulos, como sería el lóbulo occipital, el parietal, temporal y el frontal. Cada uno de estos lóbulos cuentan con límites y circunvoluciones. Pero primero vamos a empezar con las divisiones más sobresalientes que tiene, que sería
Posterior a esto nos vamos a encontrar con la circunvolución supramarginal, la cual se encuentra en una cara anterior y se encarga de la percepción del espacio. Posterior a esto vamos a hacer énfasis en la fisura de Rolando. La fisura de Rolando, como había mencionado, es la encargada de la percepción del cuerpo. Y la fisura de Rolando cuenta con 4 núcleos o 4 circunvoluciones. La primera circunvolución, que es la circunvolución interna, nos vamos a encontrar que esta se encuentra en las áreas del cuerpo calloso y el hemisferio derecho. Y esta se encarga de la percepción de las partes íntimas del sujeto y la planta del pie. Posterior a esto nos encontramos con la circunvolución postrolándica superior o dorsal. Esta se encarga de la percepción de la mano, del brazo y del antebrazo. Posterior a esto nos encontramos con la circunvolución intermedia y esta se encarga de la percepción de la estructura orofacial, lo que sería la cara, boca y lengua. Posterior a esto nos encontramos con la circunvolución inferior, que es esto que se encuentra aquí y se encuentra con límites en la fisura de Silvo. Y la circunvolución inferior tiene el papel y se encuentra encargada de la percepción del sistema interno, todo lo que serían el sistema digestivo y las vísceras. ¿Qué sucede con esto? Que para que toda esta información pase y llegue hasta aquí se debe dar un proceso. Entonces, toda esta información que pasa por el postrolándico tiene que pasar por el núcleo lateral del tálamo. ¿Qué es lo que sucede? Ya con esto nos vamos a encontrar de que esa información se integra en estas áreas, en las áreas mencionadas anteriormente del lóbulo parietal. Por esto seguimos y nos vamos con el lóbulo frontal. Bueno, en los límites del lóbulo frontal nos vamos a encontrar con el límite anterior, el cual es el polo anterior de la corteza prefrontal. Posterior a esto nos vamos a encontrar con el límite posterior, en los cuales nos encontramos con lo que sería la fisura de Silvio. Y en un límite dorsal nos encontramos con la circunvolución dorsolateral. Y pues ya desde una circunvolución ventral, pues nos vamos a encontrar con lo que sería Silvio y pues el polo. Ya para las circunvoluciones nos vamos a encontrar también con lo que sería la circunvolución anterior de la corteza prefrontal. Esto visto desde una cara posterior nos vamos a encontrar con Rolando. Y posterior a esto nos encontramos con la circunvolución prefrontal, la circunvolución dorsolateral y la circunvolución ventromedial, además de que también nos encontramos con la circunvolución orbitofrontal. La circunvolución orbitofrontal limita con la fisura de Silvio. Bueno, ya con esto establecido, vamos con las funcionalidades de cada una de estas áreas. Bueno, en las áreas, pues visto desde la área premotora, la cual la área premotora se encuentra por debajo de la área suplementaria. Y aquí nos vamos a encontrar la área motora. Esta es la área motora, esta es la premotora y esta es la suplementaria. Entonces, ¿cómo llega esta información? Esta información lo que hace es que ingresa primero a la premotora, pasa a la suplementaria y de la suplementaria pasa a la motora. ¿Qué sucede? La área premotora organiza el movimiento planeado. Todo ese movimiento que nosotros hemos planeado, esta área se encarga de organizar. Mientras tanto que la área suplementaria regula lo que es la conciencia. Y pues ya la área motora, lo que sucede es que recibe esta información del área premotora y la área suplementaria y la integra y se encarga de ejecutar esa acción. Además que en el área motora hay unas neuronas, las cuales las vamos a llamar como motoneuronas.
Estas neuronas se dividen en la primera y segunda neurona. Entonces, la primera neurona que encontramos, lo que sucede es que esta sale de la corteza motora y llega al diencéfalo. La segunda, la segunda neurona que nos encontramos se conecta con el diencéfalo e identifica las áreas eferentes y esta se encarga de generar el comportamiento. Y ya con esto pasamos a lo que sería la circunvolución órbito-frontal, la cual es la encargada del control inhibitorio. También nos encontramos con la corteza ventromedial, que es la encargada de la motivación y de la atención sostenida. Y ya como por último, nos vamos a encontrar con la dorsolateral, que se encarga de los procesos cognitivos superiores. ¿Cuáles procesos cognitivos superiores? Tales como sería la inteligencia, la inteligencia, la planeación, también del control inhibitorio y entre otras más. Y ya a manera de resumen nos vamos a encontrar pues todos estos comportamientos vienen de diferentes estructuras. Nos vamos a establecer lo que serían los niveles de conducta. Bueno, ya con los niveles de conducta nos vamos a encontrar con un primer nivel que es la conducta impulsiva, que es la conducta reflejo. Posteriormente nos encontramos con una conducta emocional, en la cual es de carácter diencefálico. Y ya por último nos encontramos con una conducta racional, la cual es la de inteligencia. Y pues esta conducta se encuentra más relacionada con lo que sería la área prefrontal. Ya con esto doy por culminado la presentación. Muchas gracias por su atención.